Bien, quiero que comprendan la parte conceptual, no memorizar, sino que entiendan lo que estamos haciendo. Si entienden lo que estamos haciendo, las herramientas son sencillas de análisis financiero. He visto que ya la mayoría le entiende. Administración corriente, como es básico, también tienen que entenderle lo que es básico. Después viene inversión en activos. Tienen que entender de qué se trata el módulo de finanzas, en este caso de modalidad de grado. Se lo voy a resumir y ustedes preguntan, ¿ya? Otra cosa muy interesante, les he proporcionado algunos estados financieros, creo que unos dos, y este es un tercero, son un poco diferentes, pero tienen que aprender a elaborar estados financieros. Este es un poco diferente. Se ubican, ¿no? Activo corriente, pasivo corriente, capital de trabajo, de la administración corriente. Ahora vamos a trabajar en dos áreas. Un área que se llama inversión en activos reales. Aquí tiene el nombre de propiedad, planta y equipo. De acuerdo a las NIC tiene ese nombre, pero también se llama activo fijo o bienes de uso. Entonces vamos a trabajar en lo que es activo fijo o bienes de uso. Si una empresa quiere renovar su equipo, su mueble, su vehículo, tiene que invertir en activos fijos. Si la empresa quiere crecer, tiene que invertir en activos fijos. Si quiere apalancar su negocio, tiene que invertir en activos fijos. Entonces la inversión en activos fijos es muy importante. Es muy importante. Entonces, ya vieron análisis financiero, administración corriente, ahora estamos en la inversión en activos fijos. Y la inversión tiene dos niveles. El nivel cero, ustedes ya lo vieron, el nivel cero que fue, se invierte en tal cosa, una referencia. Ahora vamos a ver dos niveles. Vamos a calcular y cuantificar en dos niveles. Hoy día vamos a ver el nivel básico, mañana miércoles vamos a ver el nivel 2 y sobre eso vamos a trabajar. Ahora, si vamos a invertir en activos reales, ¿cuál va a ser el financiamiento? Cuando decimos financiamiento, tiene que tener mucho cuidado al utilizar el término financiamiento. Financiamiento es con qué fondos voy a adquirir esos activos reales. No, financiamiento no solamente es prestarse dinero, financiamiento es utilizar las utilidades, por ejemplo. Financiamiento es incrementar el capital social. Financiamiento es obtener un crédito del banco. Financiamiento es emitir bonos. Entonces hay varias formas de financiar. Entonces, necesariamente la inversión en activos reales requiere financiamiento. Ahora, aquí hay una lógica en lo que es la administración financiera. Estamos ubicándonos en situaciones y en decisiones reales, ¿no? Siempre que se quiera invertir a largo plazo, es aconsejable hacerlo con fondos de largo plazo o con fondos remanentes. Si yo voy a invertir en activos fijos, es aconsejable hacerlo con qué? Con préstamos. ¿Dónde están? Aquí debe funcionar.
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, obligaciones financieras a largo plazo. Si voy a invertir en activos reales, fíjese que activos reales es una inversión. Tendría que financiarlo con obligaciones a largo plazo. Tendría que financiarlo con inversiones a largo plazo. O podría financiarlo con emisión de capital o con resultados que está aquí abajo. ¿Cuáles son los resultados? Con las utilidades. O emitir bonos. Ese es un pasivo financiero a largo plazo. Se le va todo. Entonces, no es aconsejable, no es correcto invertir, por ejemplo, en activos reales con el capital de trabajo. No, tiene que ser con otro tipo de financiamiento a largo plazo. Ahora, en lo que es capital de trabajo también hay una forma de financiamiento, que ese punto no lo hemos visto porque hemos avanzado a un nivel básico. Pero en capital de trabajo se puede financiar con capital de operaciones, crédito, un crédito operativo o una línea de crédito rotativo. Entonces, pero si yo financio a mis actividades con una línea de crédito rotativa como capital de operaciones, entonces tengo que invertirlo en capital de trabajo. No utilizar esos fondos para lo que es el activo fijo. Ahora, si yo tengo, si yo tengo liquidez, me sobra dinero, yo he definido que mi saldo de caja promedio debería ser 300.000 bolivianos, por decir. De acuerdo a los cálculos, son 300.000 bolivianos. Pero resulta que estoy manteniendo un saldo de 500.000 bolivianos. Si estoy manteniendo un saldo mayor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir. Si no hay un plan de inversión en activos reales, entonces será un plan de inversiones financieras. La inversiones financieras es invertir en acciones y valores. Esa es la última partecita de la materia, invertir en acciones. Entonces esta parte es inversión en activos reales versus financiamiento. Resumiendo, con un análisis financiero ustedes conocen a la empresa. Siempre se conoce con análisis financiero, no siempre. Yo puedo utilizar diferentes herramientas, pero el análisis financiero es una buena herramienta. En el día a día se toman decisiones de corto plazo. Estamos enfocándonos en lo que es administración de corto plazo o administración del capital y trabajo. También, para lograr mejores resultados, para reemplazar, necesito invertir en activos reales. Y es bueno invertir con financiamiento a largo plazo. Y si tengo un remanente, voy a realizar inversiones financieras, que es invertir en bonos, invertir en letras, invertir en acciones. Y esa es toda la materia. Análisis financiero, administración corriente, activos reales de financiamiento, es la inversión en acciones y valores. Y aquí vamos a ver una introducción, lo vamos a ver en dos partes. Primero para que sepan cómo funciona y después en vivo vamos a trabajar conmigo. Las empresas no, las empresas tienen que cumplir las normas contables que son los estados financieros, balance general del estado de resultados, flujo de efectivo, evolución del patrimonio y nota de los estados financieros, 5. Pero la empresa puede tener mucho más estados financieros. Puede tener muchos estados financieros. Por ejemplo, si es una fábrica, puede tener estado de costo de producción, puede tener este,
estado de utilidades no distribuidas. No prohíbe las normas. Es más, las empresas elaboran esos estados. ¿Y por qué no aparecen en los informes? Porque simplemente presentan lo que son necesarios, pues, los requisitos básicos, los estados financieros básicos. Por ejemplo, este es un estado de utilidades no distribuidas o de resultados acumulados. No sé si lo vieron alguna vez. Yo cuando le doy contabilidad, si estamos en contabilidad 3 o 4, yo les enseño a hacer el estado de utilidades no distribuidas. También se llama estado de resultados acumulados. ¿Cómo funciona normalmente? A partir del estado de resultado, tenemos aquí abajo la utilidad de la gestión. La utilidad de la gestión, esa utilidad de la gestión forma parte del estado de utilidades no distribuidas. En este estado tenemos tres grandes grupos. Tres grandes grupos. Uno son las utilidades, las actuales y las anteriores que se acumulan. El otro grupo son reservas si existieran, por ejemplo, reserva legal, reserva para inversión en activos reales. Las empresas que son grandes, por ejemplo, destinan una parte de su fondo para reservas. ¿Reserva de qué? Reserva de renovación de equipos, reservas de inversión en activos reales, reservas para crecimiento. Y las decisiones que se toman, que son los dividendos. Los dividendos. Los dividendos que se otorgan a los socios. Entonces, una vez que se ha elaborado este estado, se tiene la película clara. Ya está el estado de resultado y tenemos el estado de utilidades no distribuidas. Utilidades no distribuidas son las utilidades que están pendientes de distribuir. En este caso se ha determinado una utilidad a distribuir de 524.790. Y a partir de ahí es lo que se distribuye a los accionistas primero, de los accionistas de acciones preferentes y luego a los accionistas de acciones ordinarias. Ahora fíjense aquí en este apartado. En este apartado tenemos acá, dice, utilidad no distribuida de la gestión anterior, 388.000 bolivianos. Utilidad de la gestión actual, 617.400. $617.400. Entonces, esta utilidad de la gestión anterior, que son 388.000, se pagaron dividendos en la gestión actual. Entonces, si yo tengo mis balances de la gestión pasada, en esta gestión se pagan los dividendos. A no ser que haya anticipos de dividendos. Pocas veces ocurre eso, pero puede ocurrir. Entonces, los dividendos de la gestión pasada, que eran 388.000, se pagaron en esta gestión. Y los dividendos de la gestión actual, 617.400, se pagarán en esta gestión, en la 2021. Esta es una empresa que cierra su gestión al 31 de marzo del 2019. Entonces, el 2019 pagó las utilidades del 2018 y seguramente el 2020 paga sus utilidades del 2019. Entonces, ya estamos hablando de una empresa bien organizada. Bien, aquí tenemos administración financiera, inversión en activos reales. Vamos a tener ejemplos. Primero les voy a mostrar cómo resolver y luego ustedes van a resolver. Dice, se quiere invertir un equipo turboalimentador que proporcionará un 10% más de potencia a la cinta transportadora de la fábrica.
La gerencia solicita evaluar dos opciones en términos de costos netos para adquirir uno de ellos. ¿Se acuerdan cuando decimos del apalancamiento, no? Ahora tenemos que calcular, tenemos que cuantificar esa inversión. Y aquí estamos en un nivel 1, mañana vamos a ver nivel 2, de cómo se evalúa y se cuantifican las inversiones. Entonces, acuérdense del análisis financiero, administración corriente, indirectamente decía que hay que invertir en vehículos o crecer más, por ejemplo. Esto hay que cuantificar para ver si es factible o no. Aquí tenemos un ejemplo. Tienen que entenderle la información. Costo inicial, costo anual de operación, valor de salvamento, vida útil 5 años, tasa 10%. En finanzas todo es dinero. Yo puedo utilizar los paréntesis o no puedo utilizarlo, no hay ningún problema. No es un requisito que se utilice en paréntesis o el signo negativo o el signo positivo, no es un requisito, sino que tengo que entender cómo funciona. Por ejemplo, si estas son alternativas de inversión en equipo, para invertir en equipo hay que desembolsar dinero o va a ingresar dinero. Desembolsar dinero. Desembolsar es una salida de dinero. Si no le pongo paréntesis no hay ningún problema, no le pongo signo negativo no hay problema, pero tengo que entender que es una salida de dinero. Luego, ese equipo necesita mantenimiento, necesita arreglo. Cuando uno adquiere el equipo está en el manual cada cuántas horas hay que hacer mantenimiento y también repuesto para reemplazar algunas piezas. Entonces hay que hacer arreglos, hay que hacer mantenimiento. Y eso significa desembolso, significa un ingreso de dinero. Desembolso igual. Desembolso. También desembolso. Perfecto. Y por último tenemos el valor de salvamento o el valor de recupero. Es decir, cuando el activo fijo ha cumplido su vida útil, entonces se puede vender a otra empresa más pequeña o se puede vender para otro uso. Y generalmente nos dan un precio bajo, pero se puede obtener dinero. Entonces en ese caso significa un ingreso de dinero. Ahora, hay un dato muy importante de la vida útil, tienen que entender qué significa la vida útil en un activo fijo. No sé si todo, pero estoy seguro que la mayoría no le entiende qué es una vida útil. Cuando uno lleva contabilidad, esa película tiene que tenerla claro. A ver, algunos de ustedes quiero que me diga qué entiende por vida útil. Es la vida que se le da contablemente a un activo fijo o un activo licenciado, el cual se va a depreciar más que todo para reducir utilidades, por ejemplo. Ya, vida útil, estamos hablando de vida útil. ¿Alguien más? Es el desgaste que sufre el activo durante su tiempo. El desgaste que sufre el activo. ¿Ya? ¿Alguien más? Una más. Es el tiempo que se espera utilizar el activo. El tiempo que se espera utilizar el activo. Bien, esta última estuvo cerca de lo que es la vida útil. Las dos anteriores, la de Pablo y la de Condori, creo que fue, están más relacionadas a lo que es depreciación. ¿Ya? La vida útil es el tiempo que el activo, en este caso el activo fijo o el bien de uso, se puede utilizar o aprovechar en las condiciones esperadas. En las condiciones esperadas. Una pregunta, esta pregunta se la hago siempre porque no cuesta a veces comprender. ¿Por qué si uno ve, por ejemplo, un vehículo, una camioneta, 20 años y la siguen utilizando la empresa, acaso en 5 años ya deja de servir la camioneta? ¿Por qué se da eso en las empresas? O un vehículo de transporte, de mercadería.
porque todavía se le puede sacar provecho al uso de ese vehículo. Puede sacar provecho. ¿Ya? Por ejemplo, si la camioneta la compró para distribuir mercadería que cargue 2 toneladas y resulta que la mercadería, que la camioneta ya no carga 2 toneladas, ¿qué pasa con ese vehículo? ¿Qué pasa con ese vehículo? Hay que darlo de baja. Sí, no carga 2 toneladas, pero sigue andando, ¿no? Fíjese que algunos vehículos duran 20 años. Si son japoneses, europeos, duran 20 años, 30 años los vehículos. Entonces se puede hacer dos cosas. Uno, reparar. ¿Qué es reparar? Reparar es restituir su utilidad. La reparación es la restitución de la utilidad. ¿Ya? Ese es uno. Y el otro concepto es, si yo compré un vehículo para reparto, por decir un camioncito de 2 toneladas, y resulta que ya se ha reparado y no me lleva 2 toneladas. No me lleva 2 toneladas. Entonces, la evaluación técnica es que este vehículo ya no es útil. En ningún momento estábamos diciendo que el vehículo no sirve. El vehículo puede estar todavía en buenas condiciones, pero este vehículo ya no es útil de acuerdo a los objetivos por los que fue comprado. Se compró para que me transporte hasta 2 toneladas. No me transporta 2 toneladas. Entonces este vehículo ya no es útil. Pero resulta que hay otra empresa que necesita de 1,5 toneladas o de 1 tonelada perfectamente y la quiere, la puede comprar de segunda mano. Entonces, para ese propósito, para otra empresa, sigue siendo útil. Sigue siendo útil. Ese es el concepto de la utilidad. Por ejemplo, un vehículo, si es japonés, pasan 5 años y ese vehículo todavía tiene un buen valor y está en perfectas condiciones. Entonces, si se le hace mantenimiento, ni siquiera va a haber que repararlo. Y si hay un problema que ha bajado las condiciones técnicas de ese vehículo, hay que reparar. ¿Qué es reparar? Restituir la utilidad. Restituir la utilidad. Si un tinglado, hay que reparar el tinglado. Hay que restituir la utilidad, porque ese tinglado está para proteger del sol, de la lluvia, del polvo. Hay que restituir la utilidad. Lo mismo sucede en una maquinaria. Una cosa es los gastos de operación. Los gastos de operación, otros son los gastos de mantenimiento y otros son los gastos de reparación. Los gastos de operación son los gastos que se incurren para que trabaje la maquinaria del vehículo. Los gastos de mantenimiento son los gastos necesarios para que el vehículo mantenga sus condiciones de utilidad. Y la reparación es para restituir la utilidad. Cuando ha disminuido la utilidad por el desgaste, por el uso, porque le sucedió algo, hay que restituir la utilidad. Son gastos de reparación. ¿Ah? Está claro, ¿no? Los primeros conceptos que me dieron están más relacionados a lo que es depreciación. Ahora, en este ejemplo hay dos equipos, el equipo A y el equipo B. Los dos primeros ítems significan desembolso, 25.000 y 35.000. En el equipo B se desembolsa 35.000 y en el equipo A se desembolsa 25.000. Escucha, si fuera solamente por inversión, dice mejor es el equipo A, pues. Pero resulta que los costos de operación son más altos del equipo A que del equipo B. Y peor aún todavía, al final de la vida útil, se estima que me van a pagar un mayor monto por el equipo B, seguramente que de otra calidad o por la marca o por la procedencia. Entonces hay que hacer los cálculos y evaluar. Le voy a explicar aquí cómo funciona y después vamos a trabajar en vivo los cálculos, ¿ya? Esta es una fórmula, esta fórmula se la voy a proporcionar para que ustedes trabajen. Entonces estos cálculos que están acá en la tabla número 1
se reflejan luego en la tabla número 2. Entonces uno puede decir, voy a desembolsar 25.000, más en los 9 años voy a desembolsar 9.000. Más bien en los 5 años voy a desembolsar 9.000. Entonces digo 9 por 5, 45. Escucha, pero voy a desembolsar en el primer año 9.000, en el segundo año 9.000, en el tercer año 9.000. No es lo mismo que desembolsar 9.000 ahora que desembolsar de aquí 2 años, 3 años. Entonces esos cálculos tienen que realizarse. Esos 9.000 que son 45.000 en 5 años, a valores presentes, a valores netos son 34.117. Y si me van a dar 2.000 por este vehículo, pues no me lo van a dar ahora, me lo van a dar aquí 5 años. Esos 2.000 aquí 5 años equivalen a 1.242. ¿En función a qué? En función a una tasa. ¿Qué es la tasa? Es la tasa de retorno, la tasa de reinversión, la tasa que espera la empresa. Entonces yo digo, si tengo un vehículo o un activo, yo necesito que me rinda por lo menos 10%, si no, ¿para qué? Entonces tenemos ya una tasa de referencia. De manera genérica se dice una tasa de corte o tasa de referencia. Lo mismo sucede en el equipo B. Hay que desembolsar más, que son 35.000. Hay que desembolsar más, que son 35.000. Y luego tenemos el costo anual de operación. Es más bajo su costo. El costo es más bajo. Entonces la vida útil es 5 años y al final nos dan 3.500. 3.500. Entonces, aquí lo hice como un ejemplo con signos a la inversa, por ejemplo, 35.000, 26.000, 2.173. Los signos es lo de menos. Solamente los signos le ayuda a ubicarse mejor nada más. Lo que tengo que saber qué significa cada uno. Costo inicial del equipo, un desembolso de dinero. Costo anual de operación, desembolso de dinero todos los años. Valor de recupero o de salvamento, dinero que me ingresa al final de la vida útil. Esos son los conceptos que debo saber. Ahora, ya les dije, a mí no me gusta enseñar con papelitos, con mulitas, a mí me enseñaron así, pero me enseñaron hace cuánto, 35 años. A mí no me gusta enseñar así, pues estamos en el siglo XXI. Entonces hay que trabajar con las herramientas de Excel, ¿no? Y van a utilizar varias fórmulas. Para esta primera parte son 2 fórmulas. Esta diapositiva ustedes la van a tener y les está mostrando el nombre de la fórmula que van a utilizar. El nombre de la fórmula, aquí está BA, dice. Y cómo utilizar esa información. Además, aquí están las columnas. A5, A6, A7, B, C, D. Ya tiene cómo utilizar la información. Entonces, estos 25.000 se calculan de esa manera. Fíjense que aquí los 25.000 sigue siendo 25.000. ¿Por qué? Porque es el año 0. Es el año 0. $34.117. Aquí está cómo calcular. La fórmula sigue siendo la misma. Valor actual BA. Cómo calcular. Entonces, a partir de una tabla, yo utilizo el Excel y puedo resolverlo. Ahora, ¿eso siempre funciona así? No, no siempre funciona así. Hay varios elementos. Algo que es muy importante en lo que es evaluación de inversión en activos reales es tener, por ejemplo, un gráfico. El gráfico me ayuda a entender cómo funciona. Hay una flechita que están abajo y otra que están arriba. La que están abajo significa salida de dinero, la que están arriba, ingreso de dinero. Ese gráfico me ayuda a ubicarme perfectamente. Y eso yo lo puedo volcar en una tabla.
Entonces, esta es una tabla. La vida útil es 5 años, entonces esto solamente vale para 5 años. O sea que este de 6 años está por demás acá. Solo vale para 5 años. La inversión es 25.000, los costos de operación son 9.000 y se obtiene 2.000 al final de la vida útil, que es 5 años. Entonces tenemos aquí todos los elementos. Bueno, no todo, digamos, la primera parte de los elementos. La información básica, cómo utilizar el Excel, qué función voy a utilizar. Aquí está la fórmula, esta fórmula de acá, hay otras fórmulas en detalle. Tenemos el gráfico para que puedan ayudarse y tenemos una tabla. Entonces, con esa información arrancamos. Bien, quiero escuchar preguntas. Preguntas, comentarios. Mientras Quedan 3 minutos para la clase, por si acaso. ya preparen su pregunta. Voy a tomar la asistencia mientras tanto, ¿ya? Porque de aquí no vamos a descansar hasta que terminen las clases. Licen, disculpe, ¿los grupos van a ser de 6 como se acordó desde un inicio? Ahorita les voy a explicar esa parte, ¿ya? Voy a tomar la asistencia. Gracias. Hay algunos que ya están flaqueando, así que la asistencia es importante para ver qué pasa con él. Bien. Escucho las preguntas y comentarios. Tiene que aprender a preguntar. Porque uno le da lo necesario, lo básico. Son varias materias, aquí no podemos ir en detalle, así que tiene que preguntar si tienen alguna duda. Lo que me interesa en primera instancia es que entiendan cómo funciona una inversión en activo real. ¿Cómo relacionar con la empresa? Yo creo que ya la saben. Sí, diga. Buenas noches, Licen. Cuando empezó a hablar de tasa, Licen decía que había tasa de retorno, tasa de reinversión. ¿Es la misma tasa de la que se refería? Solo que tiene diferente nombre. Sí, diferentes nombres. Diferentes nombres. Ah, ya, Licen, gracias. Tasa de requerimiento, por ejemplo, la empresa dice, nosotros necesitamos un retorno mínimo del 10%. Ya, ok. O de una tasa de referencia. Por ejemplo, si voy a un banco, el banco me presta 8%, pero yo no voy a estar tasa a tasa. Entonces, de esos 8 quiero ganar 2, entonces 8 más 2 son 10. Entonces, mi tasa de referencia va a ser 10. O yo espero un retorno del 10%, o espero un retorno del 7%, por ejemplo. Entonces, la tasa es una referencia muy importante y cada empresa tiene su propia tasa. ¿Ya? Gracias, Licen. Bien. Ya se está acabando el tiempo. Todo el mundo se alista en